Veo bastantes personas que no estaban en las dos anteriores exposiciones. Es por ello que vamos a resumir los puntos principales de lo que estuvimos diciendo, especialmente el domingo último. Veíamos que no teníamos la respuesta definitiva que nos diera la clave para entender todo, absolutamente, en el tema del sufrimiento, pero sí que había una serie de preguntas que poquito a poco, al irlas desbrozando, nos hacían avanzar en la comprensión de este tema enigmático. Por ejemplo, la pregunta de quién es el responsable del sufrimiento en el mundo. Veíamos que la mayor parte, incluso algunos se atreven a decir que las 4/5 partes, se deben al hombre exclusivamente. Veíamos también que el sufrimiento no es totalmente estéril, sino que sirve como un timbre de alarma que nos avisa de que hay algo que funciona mal en el mundo y concretamente en nuestra relación con Dios. Nos recuerda de aquel grave accidente, la declaración unilateral de autonomía que nosotros los cristianos llamamos la caída del hombre. Y decíamos también el último día que el sufrimiento no es voluntad de Dios, nunca lo ha sido. El sufrimiento es un mal en sí mismo y hay que luchar contra él con todas nuestras fuerzas. Y en este sentido concluíamos diciendo que formaba parte de la lucha que había entre el diablo y Dios, lucha que se desencadenaba a dos niveles, a un nivel cósmico, Efesios capítulo 6, y a un nivel personal. El bien que quiero hacer no lo alcanzo, en cambio el mal que no quiero, esto hago. Y nos quedan algunas preguntas pendientes para el día de hoy. Preguntas que quizás vayan dirigidas más específicamente de cara al cristiano. Hemos visto que el sufrimiento no es totalmente estéril. Pero sin embargo, algo nos machaca cuando pasamos por un periodo de prueba aguda o crónica. ¿Por qué permite el Señor esto en mi vida? Entre paréntesis, quisiera recomendar aquí 2 libros. Hoy, al ser el último día, estamos en condiciones de hacerlo. Uno de ellos es el libro ¿Por qué, Señor, por qué?, de don José Grau, que es un comentario sobre el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, de 3 capítulos, es una pieza magistral sobre esta temática del sufrimiento. Y el otro es un comentario del libro de Job, la fe en conflicto, que es la compilación de una serie de sermones efectuados aquí en esta iglesia en los años 70. Creo que ambos pueden ayudar a aclarar bastantes cosas en cuanto a este tema. ¿Para qué permite Dios que esté pasando por una situación de soledad afectiva, de expectativas no cumplidas, de reveses injustos e inmerecidos, si yo no me lo merezco? Recordemos, como decíamos el primer día, que esta era la gran perplejidad de Job. Job no estaba tan perplejo por el hecho en sí de la intensidad de su sufrimiento, sino porque él se veía a sí mismo como inocente totalmente. Y esto nos lleva a otra consideración, la primera de esta tarde. Dios permite, y subrayo la palabra permite, a veces el sufrimiento con el propósito de restaurar, moldear, purificar, limpiar nuestras vidas. Vamos a ampliar un poco esto.
Dios permite. No es Dios quien tienta, Él lo permite, o, utilizando una expresión del último día, Dios puede coger una situación de sufrimiento y hacer la reconversión. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda la palabra reconversión en nuestro país. Pues Dios opera con el sufrimiento algo así como una reconversión. Es decir, una situación que es intrínsecamente, en sí misma, mala, negativa. Él la aprovecha para limpiar, moldear, purificar en nuestras vidas. Quizás aquí hemos de adentrarnos un poco en algo que quizá cueste de entender, pero que es importante. Hemos de comprender en qué consiste el amor de Dios. Una madre, especialmente una madre que sea muy madre, es decir, con un instinto maternal muy desarrollado, cree que ama muchísimo a su hijo. Y por ello, con esto que de momento llamaremos amor, que es sobre todo instinto, un instinto natural, procura evitarle a su hijo toda situación de mal y de sufrimiento. Esto es lo que en una expresión castellana llamamos madraza o madrolla. No hay ni una situación de sufrimiento que quieran que el niño pase, o incluso a veces el adulto. Esto no es amor. Esto es bondad. La bondad busca fundamentalmente, primariamente, evitar el sufrimiento. Repito, la bondad busca primariamente evitar el sufrimiento. Pero el amor busca primariamente el bien de aquella persona. En este aspecto, el amor va mucho más allá que la bondad. Un ejemplo nos ayudará a entenderlo. Supongamos esta misma madre y este mismo hijo. El hijo comete un delito. Por ejemplo, un problema de drogas y le meten en la cárcel, situación muy frecuente. Y la madre, llevada por este impulso natural incorrectamente llamado amor, que es bondad, porque lo que busca únicamente es evitarle el mal, el sufrimiento, se ciega absolutamente ante la realidad y dice: no, mi hijo es imposible que haya hecho esto. No lo ha hecho. Y cierra los ojos ante la realidad porque no quiere ver que su hijo ha cometido aquello. Lo que busca fundamentalmente es evitar el sufrimiento de aquel hijo. El amor de Dios busca primariamente el bien nuestro. Y aquí es importante recordar para qué fuimos creados. ¿Cuál es la razón número uno de nuestra creación? No fuimos hechos primariamente para que pudiésemos amar a Dios. No fuimos hechos primariamente para poder amar a Dios, aunque esto es cierto, pero viene en segundo o en tercer lugar. Fuimos hechos primordialmente para que Dios pudiera amarnos a nosotros, para que podamos ser objetos en los que se complazca y se derrame el amor de Dios. Desde luego que esto es misterioso. Si me preguntáis por qué, yo no lo sé, porque no estoy en la mente de Dios. Pero la finalidad primordial con la que Dios nos creó es que Él pueda complacerse amándonos. Pedir que el amor de Dios se contente y se manifieste en nosotros
tal como somos, es mucho pedir. Si me permitís una comparación un poco prosaica y salvando todas las distancias, imaginémonos un primer ministro o un jefe de Estado que va a ser recibido con gran pompa en un país extranjero al cual no ha asistido nunca, y va y se le recibe en el aeropuerto con un 600 destartalado, sucio, con una rueda pinchada. ¿Sería esta una recepción adecuada? ¿Es este un receptáculo adecuado para contener a tan ilustre personalidad? Salvando todas las distancias, el amor de Dios no puede manifestarse plenamente en nosotros, porque como resultado de la caída somos algo parecido a este 600, destartalado, sucio, etc. Y el Señor tiene que producir un proceso de transformación para poder llegar a amarnos. Es necesaria una alteración de nuestra persona, de nuestro carácter. Y esta es la finalidad de la creación y sobre todo de la salvación. A los que antes llamó, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La meta número 1 de la vida es llegar a ser como Cristo, es forjar un carácter. No es hacer X cosas, es parecernos progresiva y paulatinamente a la imagen de Cristo. Y creo que a la luz de esto empezamos a entender algo del por qué permite Dios el sufrimiento en nuestra vida, para reconvertirlo, para ir adaptando nuestra carrocería, siguiendo el ejemplo del coche. Esto es lo que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, salga purificada. El oro es purificado con fuego. Dios, en su sabiduría, sabe que hay ciertos aspectos de la vida cristiana donde somos tan duros de cerviz que no se puede avanzar si no es a base de pruebas. Tal como decíamos el otro día, ¿en cuántos de nosotros una enfermedad, un accidente, una desgracia, una tensión o una dificultad en una relación personal, un problema familiar, aunque doloroso y duro en el momento que ocurre, ha sido el punto de arranque para reavivarnos espiritualmente? Siempre me ha llamado muchísimo la atención, y esto reconozco que es especulación, ¿por qué Dios, en su providencia, hizo que Jesucristo se encarnara durante una dictadura? Había habido épocas de más o menos democracia. ¿Por qué Cristo vino justamente en una de las épocas de la historia donde había e iba a haber las persecuciones más feroces? Yo creo que la respuesta está en que una buena parte del crecimiento de la Iglesia primitiva tuvo que ver, humanamente hablando, con la persecución, porque es en la medida que un cristiano tiene que enfrentarse con el sufrimiento que su fe es purificada y moldeada. El sufrimiento es malo en sí mismo, pero Dios lo coge y lo reconvierte. Y es a la luz de todo esto que empezamos a entender un versículo muy mal usado,
citado de una manera quizás demasiado alegre. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Este versículo no es una base para pensar en la teología de la prosperidad, sobre la que, por cierto, va a haber una conferencia, creo que el viernes próximo. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, no quiere decir que humanamente el Señor me va a bendecir con salud, riquezas, prosperidad, etc. Este versículo hay que entenderlo justamente a la luz de lo que decíamos. En último término, lo que Dios quiere obrar en nosotros es el forjar un retrato, un carácter, una personalidad. Y hay facetas de esta labor de forja que no se aprenden si no es con fuego. Dios, por tanto, reconvierte el sufrimiento en fuente de creatividad para nuestra santificación. En último término, ayuda bien, aun siendo iniciativa del diablo. Vamos a dar un paso más adelante. Otra pregunta. ¿Realmente la ausencia de sufrimiento es la prioridad número 1 en la vida? Siempre me ha llamado mucho la atención cuando dos personas se encuentran por la calle y hace tiempo que no se han visto y se saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que se preguntan, o casi lo primero, es sobre la salud. Y suelen afirmar una especie de estribillo detrás que viene a decir, porque al fin y al cabo la salud es lo que más importa. Y creo que esta frase o esta idea está muy metida en la mente de muchas personas, incluso de los creyentes. Al fin y al cabo, la salud es lo que más importa. ¿Es bíblica esta afirmación? Por lo menos es necesaria matizarla de una manera considerable. ¿No es lo más importante para el creyente que la soberanía de Dios sea reconocida en la tierra? ¿No es mucho más importante para el creyente que se haga su voluntad en mi vida, independientemente de las circunstancias? Creo que es legítimo orar por salud. Es legítimo. Pero sinceramente yo creo que no es la prioridad número 1. Cuando alguien está enfermo, la oración primera tiene que ser: Señor, hágase tu voluntad en mí o en esta persona, que tus propósitos para él se cumplan, y en la medida de lo posible, si es tu voluntad, que pueda sanarse. La salud no es un bien en sí mismo, es un medio, es un instrumento, y este es un concepto muy importante. La salud no es un fin, sino un medio. Creo que nuestras oraciones con más frecuencia deberían pedir no tanto salud, curación, la ausencia de sufrimiento, sino poder servirle a Él a través de la enfermedad. La lista de grandes gigantes de la fe que han servido a Dios atenazados por aguijones en la carne sería larguísima. Desde el mismísimo apóstol Pablo, que tenía varios aguijones, siguiendo a muchos de los padres de la Iglesia, Spurgeon en nuestra época, aquejado de muy frecuentes crisis de gota,
Bunyan, aquejado de una neurosis obsesiva severa. Y todos estos hombres hicieron obras gigantescas, no a pesar de sus sufrimientos, sino a través de sus sufrimientos. Porque los sufrimientos no fueron el hándicap, el inconveniente que les bloqueaba, sino el medio que el Señor utilizó para fecundar, para producir creatividad. No olvidemos lo que decíamos el otro día. Hemos de luchar contra el sufrimiento con todas nuestras fuerzas, porque es un mal en sí mismo. Pero una vez lo hemos intentado y no hemos conseguido eliminarlo, hay muchos propósitos del Señor que pueden cumplirse en nuestra vida a través del sufrimiento. No tenemos tiempo de hacerlo esta tarde, pero yo os recomiendo que analicéis las biografías de grandes siervos de Dios en el pasado y observéis cómo tuvieron que afrontar situaciones graves de carencias afectivas, de soledades, de enfermedad, de sufrimiento. Porque no podemos olvidar que el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad, no en la chulería, en la debilidad. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne que me abofetee. Y la idea de abofetear es sumamente humillante. Cuando uno de nosotros se pelea con alguien, le da un puñetazo, pero no le da una bofetada. La bofetada es un instrumento de humillación. Cuando un hombre pega a una mujer o una mujer pega a un hombre y le da una bofetada, le está humillando profundamente. Y Pablo recibió un aguijón que le abofeteaba intensamente. La verdadera felicidad y el concepto cristiano de paz no se excluye con el sufrimiento, sea agudo o sea crónico. Vamos con la tercera pregunta esta tarde y penúltima. ¿Y Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Vamos a subdividir esta pregunta en dos. En primer lugar, ¿sufre Dios? ¿Sufre Dios cuando nosotros sufrimos? Dios no está lejos del sufrimiento. No lo mira como un espectador pasivo desde la comodidad de la butaca. No mira a los toros desde la barrera. Los sufrimientos humanos de cada uno de nosotros desgarran el corazón de Dios. O si me permitís usar una expresión que podríamos decir antropomórfica, Dios llora intensamente en la tierra. Hay un versículo que a mí siempre me ha impresionado mucho en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, se refiere al pueblo, pero ahora somos nosotros el pueblo, en toda angustia de ellos, Él, Dios, fue también angustiado. Cuando uno de nosotros está pasando por una situación de sufrimiento, esto desgarra el corazón de Dios. En toda angustia de ellos, Él fue también angustiado. Es más o menos lo que vemos en el libro del Éxodo. Vamos a leer este pasaje. En Éxodo, capítulo 3,
de nuevo los sufrimientos del pueblo. Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Dios Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he visto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, los que los oprimían, pues he conocido. Daos cuenta de la intensidad creciente de intimidad. He visto, he oído, he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. ¿Y recordáis lo que significa la palabra hebrea para conocer? Tener relaciones íntimas. Es exactamente la misma palabra. El conocimiento que Dios tiene de nuestra angustia es tan íntimo que el verbo que se aplica es el verbo conocer. He conocido sus angustias. Dios llora con nosotros y por esta razón el versículo 8 dice: y he descendido para librarlos. Dios no es impasible. La doctrina de la impasibilidad de Dios es una herejía pura. Dios no es impasible. Dios sufre con nosotros. Una segunda subpregunta: ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué hace Dios? Dios ha hecho lo único y lo mejor que estaba en su mano por aliviar las situaciones del sufrimiento. ¿Sabéis cuál es? Que el sufrimiento no sea eterno, que sea solo por un poco de tiempo. Permitidme, con toda reverencia y con todo respeto, utilizar otro ejemplo muy prosaico, tomado del mundo del deporte. Cuando un deportista está perdiendo en una competición o en una carrera, o cuando un equipo está perdiendo de una manera absolutamente abrumadora, los minutos que restan de partido se convierten en un verdadero tormento. Desmoralizados, sin ganas, abrumados, cada minuto que pasa es un tormento. ¿Y sabéis qué están esperando? El pitido final. Tienen la esperanza de que cuando suene el pitido final, por lo menos aquello habrá terminado. Si Dios no hubiese intervenido en la tierra para aliviar el drama del hombre, no habría pitido final. Todos nos estaríamos arrastrando en medio del sufrimiento que sería eterno para siempre. Y lo que ha hecho Dios por aliviar el sufrimiento humano es lo más grande que podía hacer. Que sea por un poco de tiempo, que haya final de partido. Es en este aspecto, y aquí sí que la dimensión es intensamente evangelística, que la respuesta final a la pregunta del mal la encontramos exclusivamente en Jesucristo. En su muerte sacrificial. Repito, la respuesta última al problema del mal lo encontramos en Jesucristo. Porque Él es quien ha hecho posible que haya pitido final. Y todo esto va a terminar. Siempre me ha impresionado muchísimo aquel pasaje
de Apocalipsis capítulo 21. Voy a reservármelo para el final. Aquel día en que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero veremos esto en la conclusión. Dios ha hecho lo más grande que podía hacer. ¿Cuántos años puede durar nuestro sufrimiento? ¿20? ¿50? ¿Qué es esto comparado con una eternidad gloriosa, cara a cara con el Señor? En el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Qué concepto más bonito del cielo? Los musulmanes, por lo que yo conozco, tienen la idea de que el cielo será un lugar con placeres sensuales, lujuriantes, con comidas buenas, con mujeres bonitas. Así es como conciben los musulmanes el cielo. Un lugar donde uno se lo va a pasar de aupa. Cuán distinto es el concepto cristiano del cielo, para que luego digan que todas las religiones son iguales. El concepto cristiano del cielo es primariamente una relación, un estar con Dios en su presencia. Desde luego que es un lugar también, pero es primariamente una relación. Y vamos a concluir en los minutos que nos quedan con una última pregunta muy práctica. ¿Qué actitud podemos y debemos tener a nivel pastoral ante una persona que está sufriendo? Cuando digo a nivel pastoral me refiero a todos los creyentes, porque el sacerdocio universal nos obliga a esta preocupación pastoral los unos por los otros. ¿Cuál es la necesidad número uno de la persona que sufre? Sentirse acompañada. Lo más importante en una persona que está sufriendo es sentirse acompañada. O poniéndolo en términos negativos, lo peor que puede experimentar el sufriente es la soledad. Desde un punto de vista social, puramente, se dice que lo peor que puede experimentar un ser humano es estar enfermo y ser pobre al mismo tiempo. Es decir, la combinación de ambas cosas, ser pobre y estar enfermo, es lo peor que puede haber. Yo creo que a un nivel nuestro, cristiano, podemos decir que lo peor que puede experimentar un ser humano es sufrir y al mismo tiempo sentirse solo o estar solo. La persona que sufre necesita sentirse acompañada. Y esto podemos hacerlo con una sola cosa: estar junto a ella. Estar junto a ella. Creo que este es el concepto bíblico de la compasión o de la simpatía, que son exactamente las mismas palabras. La compasión es la palabra latina, simpatía es la palabra griega, pero quieren decir exactamente lo mismo. Hoy en día hacerse el simpático quiere decir hacerse el gracioso, el que cuenta chistes. En el original, simpático era el que sufría juntamente con. No se trata de predicar ni de dar consejos al que sufre.
Aquí permitidme mencionar un pequeño error que se comete con frecuencia. Cuando una persona está pasando por un momento de tribulación, tenemos los mensajes y los sermones prestos para dárselos. Y hay sobre todo dos cosas que en la práctica creo que deberíamos evitar, por lo menos en la etapa de sufrimiento agudo, que era la primera de las que mencionábamos en nuestra primera exposición. Repito, hay dos cosas que debemos evitar. Primero, lo que a mí me gusta llamar la teoría del brindis. Ánimo. Lo que tienes que hacer es animarte, como si de un brindis se tratara. Ánimo. Esto es como si a una persona que se acaba de fracturar las dos piernas le dijéramos, anda. Lo que tienes que hacer es andar. Muy bonito. Justamente la persona que está hundida y que no tiene ánimo, le decimos ánimo. Lo que tienes que hacer es animarte. Esta palabra puede estar muy bien para un brindis, pero no para una persona que está sufriendo. Lo segundo que deberíamos evitar es predicar la aceptación. Repito, predicar la aceptación. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Y aquí debo decir que la aceptación, en último término, es la respuesta por excelencia a una situación de sufrimiento. Y estamos de acuerdo en que la aceptación es la meta última de aquello. Pero la diferencia está en que la aceptación nunca nos puede venir impuesta, predicada desde afuera. La aceptación profunda, genuina de una situación es resultado de un proceso interno, propio, individual e intransferible. Proceso primariamente espiritual, moral, emocional, etc. Pero es un poco como el proceso de maduración de una fruta. Y no podemos pretender que la fruta madure. Esto se ve especialmente en las situaciones de sufrimiento crónico. Ante una situación de soledad no deseada, por ejemplo, de soltería, no debemos predicar aceptación, aunque la persona debe buscar por ella misma, delante del Señor e intensamente, este proceso de aceptación, pero personal, propio. Solo cuando la persona ha llegado a un proceso íntimo y genuino de reconciliarse con aquella realidad y ha aceptado, entonces es cuando está en condiciones de entender argumentos, no antes. Yo creo que el mejor consejo que podemos dar en estas situaciones de sufrimiento es: busca al Señor, ásete de Él, peléate con Él si es necesario. Piensa en Jacob, que arrastró toda su vida una luxación de cadera, cojo toda su vida, como resultado de la lucha con el Señor, con el ángel. En situaciones de sufrimiento lo que hay que hacer es pelearnos con el Señor, asirnos fuertemente de Él, buscar su rostro, como hizo Jacob en Peniel, como hizo Habacuc en el capítulo 1. Este es el mejor consejo que podemos dar. Ásete del Señor. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba prácticamente destruida, el emperador Hirohito, quien todavía vive actualmente, y ante las ruinas de Hiroshima y de Nagasaki, tuvo una frase extraordinariamente brillante.
La grandeza de un hombre, y en este caso de un pueblo, no se mide por sus éxitos, sino por la forma como afronta sus fracasos. ¿Qué palabras más sabias? La grandeza de un cristiano no se mide por sus sobresalientes, por sus actividades, sino por la forma como sabe afrontar el sufrimiento. Y concluimos con el glorioso capítulo de Apocalipsis 21. No tenemos respuesta a todas las preguntas del sufrimiento, ni ningún ser humano las va a tener. Pero el Señor, permitidme una expresión muy popular, se ha mojado en nuestro problema. Ha enviado a su Hijo para que haya pitido final. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta frase es muy importante. ¿Sabéis qué simboliza el mar en la Biblia? Es el símbolo del sufrimiento, allí de donde procede el sufrimiento. Por ejemplo, las bestias, la primera bestia, la segunda bestia, en el libro del Apocalipsis surgen del mar. Y el mar ya no existía más, el símbolo del sufrimiento. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí la tienda de campaña, tabernáculo en el original quiere decir tienda de campaña de Dios con los hombres. Y esta palabra me gusta mucho. En una tienda de campaña no cabe mucha gente. Caben 2, 3, 4 personas. La relación que vamos a tener con el Señor en el cielo será una relación íntima, cara a cara. He aquí la tienda de campaña de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y por si no lo hubiéramos entendido, nos lo enfatiza aún más. Y Dios mismo, Dios en persona, estará con ellos como su Dios. Esto será el cielo, no el cielo musulmán del Islam. El cielo será la relación personal e íntima con el Señor. Enjugará Dios toda lágrima, toda, de los ojos de ellos, independientemente de la razón por la que se haya vertido. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El Señor nos ofrece la solución al problema del sufrimiento, que en Cristo es solo por un poquito de tiempo. Que el Señor nos dé sabiduría y fuerzas para pasar nosotros mismos por situaciones de sufrimiento, tal como hemos estado viendo. Que el Señor pueda amarnos mejor y a ser verdaderos consejeros, no como los amigos de Job, que fueron vinagre, sino verdaderos consejeros. Que el Señor nos dé compasión para las personas que están pasando por estos momentos. Que así sea.